Hay hábitos tan simples que nadie los cuestiona, costumbres tan cotidianas que se repiten una y otra vez sin pensar en sus consecuencias. Beber agua es una de ellas. Toda la vida nos han dicho que tomar agua es bueno, que hidrata el cuerpo, que ayuda a los órganos y que mantiene la salud en general. Pero lo que casi nadie sabe es que existe una forma correcta de beber agua para proteger el cerebro, y también una forma incorrecta que, con el tiempo, puede afectar la memoria, la concentración y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo después de los 60. Suena exagerado, lo sé, pero cuando entiendas la relación entre hidratación y salud cerebral, verás que no lo es en absoluto. Para entenderlo, primero tienes que saber algo esencial: el cerebro es el órgano más sensible a la deshidratación. Incluso una leve falta de agua, algo tan mínimo que ni siquiera sientes como sed, puede afectar el funcionamiento de las neuronas. Cuando el cerebro recibe menos agua de la que necesita, ocurre algo muy simple pero peligroso: se vuelve más lento. Las conexiones tardan más en activarse, la memoria se vuelve torpe, la atención se dispersa y hasta el estado de ánimo cambia. Esto les ocurre a personas de cualquier edad. Pero después de los 60, los efectos se duplican porque el cerebro ya no regula los líquidos igual que antes. Y aquí es donde aparece el problema que muy pocos conocen. La mayoría de los adultos mayores beben agua en momentos que no favorecen al cerebro, y la manera en que lo hacen produce picos de deshidratación que inflaman, irritan y desgastan el sistema nervioso poco a poco. Recuerdo a una paciente llamada Lucía, de 71 años. Llegó a mi consulta preocupada porque últimamente tenía olvidos frecuentes. Se le olvidaban nombres, fechas y a veces incluso palabras que usaba toda la vida. Charlie, siento que mi cabeza se apaga por ratos, me dijo. Cuando revisé su dieta, sus hábitos y sus análisis, no encontré nada grave. Pero al preguntarle cuánta agua tomaba al día, me respondió algo que he escuchado cientos de veces: casi nada en la mañana, pero por la tarde me tomo 3 o 4 vasos de golpe. Ahí entendí el origen del problema. Ella estaba haciendo exactamente lo que más inflama al cerebro: pasar varias horas sin agua y luego tomar demasiada en poco tiempo. Muchos creen que el cerebro solo necesita cierta cantidad de agua al día, pero no es así. Lo que realmente importa es el ritmo con el que se hidrata. Cuando pasas horas sin beber y de repente tomas mucha agua de golpe, creas un choque interno. El cuerpo no puede distribuir ese líquido de manera uniforme y el cerebro sufre un efecto rebote que altera su funcionamiento. Las neuronas necesitan agua de manera constante, no en explosiones repentinas. Cuando la hidratación llega en intervalos largos, se producen microepisodios de deshidratación que, aunque no lo sientas, inflaman el tejido cerebral y lo hacen más vulnerable al daño. Pero el otro extremo también es peligroso. Hay personas que se despiertan y toman grandes cantidades de agua de inmediato, pensando que así activan el cuerpo. Pero lo que no saben es que, en la mañana, justo cuando te levantas, los riñones están ajustando la filtración del agua y el cerebro está regulando el equilibrio de sodio. Si tomas demasiada agua en ese momento, puedes diluir los electrolitos demasiado rápido y causar un descenso temporal en la concentración que afecta directamente la memoria reciente. El cerebro necesita agua, sí, pero necesita el agua en el momento correcto y en la cantidad correcta. Le expliqué esto a Lucía y me miró sorprendida. Me dijo: toda la vida pensé que tomar agua era tomar agua, sin más. Y ese es el error de la mayoría. Pensamos que la hidratación es algo mecánico, automático, pero es un proceso delicado que, si se hace mal, puede afectar seriamente la salud del cerebro. Más aún después de los 60, cuando el cuerpo ya no envía señales claras de sed y muchos adultos mayores pasan horas deshidratados sin darse cuenta. Y aquí es donde viene lo más importante. Existe una forma correcta de beber agua para proteger el cerebro y reducir el riesgo de demencia. No se trata solo de cuánta agua tomas, sino de cómo la tomas, en qué momento, con qué ritmo y con qué intención. Cuando lo haces bien, el cerebro se mantiene estable, las neuronas funcionan con fluidez, la memoria se fortalece y la inflamación se reduce. Cuando lo haces mal, la confusión aumenta. La memoria se vuelve inconsistente y el deterioro cognitivo avanza más rápido. Lo entiendo mejor que nadie porque he visto estos efectos en cientos de pacientes. Personas que creían que estaban perdiendo la memoria por la edad, cuando en realidad estaban tomando agua en horarios inadecuados. Personas que se sentían cansadas al despertar, confundidas por la tarde o lentas por la noche.
sin saber que su cerebro estaba pidiendo hidratación de forma más inteligente y constante. Cuando les enseño a beber agua correctamente, sus mentes se aclaran, su energía mejora, su memoria se estabiliza y su estado de ánimo se vuelve más equilibrado. Una vez atendí a un hombre llamado Manuel, de 74 años, que sufría episodios de confusión matutina. Apenas despertaba, tardaba varios minutos en orientarse. Pensaba que se estaba deteriorando, pero cuando analizamos su rutina, descubrimos algo interesante: tomaba 2 vasos grandes de agua inmediatamente al abrir los ojos. Su cuerpo no estaba preparado para manejar ese volumen tan rápido y lo que provocaba era una caída abrupta en los electrolitos que llevaba directamente a esa confusión mental. Le pedí que modificara este hábito y en solo una semana notó la diferencia. Despertaba más claro, más ubicado, más estable. No era un problema de memoria, era un problema de ritmo. Y este es el mensaje principal de esta primera parte. No es la cantidad de agua lo que protege tu memoria, sino la forma en que la bebes. Si hidratas tu cerebro de la manera adecuada, puedes reducir inflamación, mejorar la circulación cerebral y facilitar la limpieza de toxinas que se acumulan con la edad. Si lo haces mal, puedes causar microdaños que con el tiempo afectan tus recuerdos, tu concentración y tu lucidez. En la siguiente parte, voy a explicarte exactamente cómo debes beber agua para que tu cerebro se mantenga joven, fuerte y protegido contra la demencia. Te compartiré el método que enseño en consulta y que ha ayudado a cientos de personas a recuperar claridad mental simplemente cambiando la forma en que toman agua cada día. Ahora que ya entiendes por qué la forma de beber agua influye directamente en la memoria y en la salud del cerebro, quiero revelarte el método exacto que enseño en consulta. Es un método sencillo, natural y extremadamente eficaz para mantener las neuronas hidratadas de forma constante, estable y sin esos picos que inflaman o confunden al cerebro. Son principios tan básicos que sorprende lo poco que se hablan, especialmente si consideramos lo delicado que es el cerebro después de los 60. El agua puede ser una medicina o un problema, dependiendo de cómo la uses. Y cuando corriges la forma de beberla, muchas de las dificultades mentales que creías normales empiezan a desaparecer. Lo primero que tienes que cambiar es el horario. El cerebro no puede pasar horas sin agua. Muchas personas mayores despiertan, desayunan, hacen sus tareas y no beben nada de agua hasta media mañana. Cuando por fin sienten sed, ya llevan horas con las neuronas operando en un estado de deshidratación leve que afecta la memoria, la concentración y el estado de ánimo. Esto no se nota de inmediato, pero sí se acumula. Y cuando se repite día tras día durante años, termina influyendo en el deterioro cognitivo. Por eso, el primer vaso de agua debe tomarse entre 10 y 20 minutos después de despertar, no inmediatamente y tampoco horas después. Ese pequeño intervalo permite que el cerebro regule el sodio, que los riñones activen su filtración natural y que el cuerpo reciba el agua de una manera más armoniosa. Si lo tomas justo al abrir los ojos, puedes marearte. Si lo tomas demasiado tarde, el cerebro ya empieza el día con sequedad. Lo segundo que debes corregir es la cantidad. No necesitas beber un vaso enorme cada vez. Esa es una idea que ha hecho más daño que bien. El cerebro no necesita golpes de agua, necesita continuidad. Un par de tragos o medio vaso, hidratando poco a poco, es mucho más eficiente para las neuronas que un vaso entero tomado de golpe. He visto pacientes que, al cambiar este pequeño detalle, dejaron de experimentar niebla matutina o esa sensación de confusión que sentían cada mañana. Cuando el agua entra despacio, el cerebro puede absorberla de forma gradual y usarla para regular los neurotransmisores que controlan la memoria reciente. Pero este método no funciona solo en la mañana. También hay un momento del día en que el cerebro está más vulnerable a la deshidratación, entre las 2 y las 5 de la tarde. Ese es el periodo en que la energía baja, la memoria se vuelve más lenta y muchas personas se sienten cansadas o irritables sin saber por qué. No es el almuerzo, no es la edad, no es la falta de sueño. Es deshidratación silenciosa. En esa franja, el cerebro pierde más agua de la que el cuerpo nota. Y si no se corrige, se produce un pequeño colapso en la función cognitiva. Por eso siempre recomiendo beber agua de forma suave en ese horario, en pequeños sorbos, no más de medio vaso cada 45 minutos. Ese ritmo mantiene estable la actividad cerebral y evita que la memoria se apague por la tarde. También debes tener cuidado con beber demasiada agua durante las comidas. Esto es algo que casi nadie sabe, pero tiene un impacto enorme en la memoria.
Cuando tomas grandes cantidades de agua mientras comes, diluyes los jugos gástricos, afectas la digestión y obligas al cuerpo a usar más energía en procesar los alimentos. Esa energía se resta del flujo de sangre que normalmente debería ir al cerebro. Es por eso que muchas personas, especialmente después de los 60, sienten somnolencia o lentitud mental después de comer. No siempre es la comida, es el agua. Si tomas solo un par de tragos mientras comes y esperas 30 minutos después para beber un vaso más completo, notarás que tu mente se siente más ligera y menos cansada. Pero uno de los momentos más importantes en los que debes prestar atención al agua es antes de dormir. El cerebro limpia toxinas mientras duermes, especialmente proteínas dañinas como la beta-amiloide, que están relacionadas con el desarrollo del Alzheimer. Pero este proceso de limpieza depende del sistema linfático, un mecanismo delicado que funciona mejor cuando estás correctamente hidratado, pero no demasiado hidratado. Si tomas mucha agua justo antes de dormir, interrumpes este sistema porque tienes que levantarte al baño, cortando el sueño profundo. Y sin sueño profundo, la limpieza cerebral no ocurre. Por eso enseño a mis pacientes una regla sencilla. Una taza pequeña de agua tibia, aproximadamente 90 minutos antes de dormir, no antes, no después. Esa cantidad es suficiente para preparar al sistema linfático y permitirle hacer su trabajo sin interrupciones. Recuerda a Teresa, una paciente de 69 años que sufría episodios de confusión nocturna. Se despertaba varias veces al baño y al día siguiente estaba agotada, sin memoria y sin claridad mental. Cuando analizamos su rutina, descubrimos que tomaba mucha agua justo antes de meterse en la cama. Le pedí que ajustara su horario y que aplicara esta regla simple. A la semana ya notaba la diferencia. Dormía mejor, recordaba más detalles del día y su mente se sentía más estable. Me dijo algo que he escuchado muchas veces. Charlie, siento como si mi cerebro hubiera descansado de verdad. También es importante mencionar algo que pasa desapercibido, la temperatura del agua. El agua helada puede generar un choque en los vasos sanguíneos del cuello y reducir brevemente la circulación hacia el cerebro. No es grave, pero sí afecta la claridad mental en personas mayores. Por eso prefiero que beban agua a temperatura ambiente o ligeramente tibia. Esa temperatura ayuda a mantener los vasos sanguíneos relajados y favorece el flujo hacia las áreas del cerebro encargadas de la memoria. Y esto nos lleva a un punto esencial. La forma correcta de beber agua no es una moda, es una estrategia de neuroprotección. Cuando hidratas tu cerebro con suavidad, constancia y precisión, reduces la inflamación, evitas los microdaños y facilitas la eliminación de toxinas que, con el tiempo, pueden desencadenar deterioro cognitivo. Y lo mejor es que este método no cuesta nada. No requiere esfuerzo y está al alcance de cualquiera. He visto a personas realmente mayores recuperar claridad simplemente ajustando su hidratación. He visto a hombres y mujeres de más de 80 años mejorar su memoria con algo tan básico como aprender a beber agua correctamente. Porque el deterioro cognitivo no empieza con grandes problemas, empieza con pequeños descuidos. Y la hidratación es uno de los más ignorados. En la tercera parte quiero darte el protocolo completo. El ritmo ideal del día y cómo convertir esta forma correcta de beber agua en un hábito automático que proteja tu cerebro a largo plazo. Te explicaré cómo usar el agua para mejorar tu memoria, tu claridad mental y tu estabilidad emocional todos los días. Ahora que ya comprendes por qué el cerebro necesita un ritmo específico de hidratación y cómo cada momento del día influye en su funcionamiento, quiero darte el protocolo completo que enseño en consulta para proteger la memoria, reducir la inflamación cerebral y mantener las neuronas funcionando con claridad incluso después de los 60. Esto no es una dieta, no es una rutina complicada, ni un tratamiento caro. Es simplemente la forma correcta de acompañar a tu cerebro con el agua que necesita, en el momento adecuado y en la cantidad justa. Parece demasiado sencillo para hacer, tan poderoso, pero cuando lo aplicas de manera constante ocurre algo muy interesante. El cerebro empieza a trabajar con menos esfuerzo, los olvidos se reducen, la atención se vuelve más estable y esa sensación de torpeza mental que muchos creen normal después de cierta edad empieza a desaparecer. Imagina tu cerebro como una ciudad llena de autopistas diminutas por donde circula información todo el día. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada palabra que intentas decir, cada decisión que tomas necesita un nivel específico de hidratación para fluir. Cuando el agua falta, aunque sea solo un poco, esas autopistas se vuelven lentas, torpes, llenas de tráfico.
pero cuando bebes agua de manera correcta, esas vías se limpian, se expanden y todo se mueve con más facilidad. Esto lo he visto una y otra vez, especialmente en personas mayores que llegan a mi consulta convencidas de que están perdiendo la memoria por la edad, cuando en realidad su cerebro simplemente está trabajando con poca agua. El protocolo empieza por la mañana, pero no con grandes cantidades. Lo más importante es despertar al cerebro con suavidad. Bebe un poco de agua a temperatura ambiente y dale tiempo al cuerpo para absorberla. Ese pequeño gesto activa los neurotransmisores, responsables de la memoria reciente y ayuda a reducir la inflamación que se acumula durante la noche. No necesitas apurarte, no necesitas un vaso gigantesco, solo necesitas constancia. Recuerda que la memoria depende de la estabilidad, no de los excesos, a medida que avanza el día. La clave es mantener un flujo constante, sin esperar a tener sed. La sed es la última señal, la alarma final del cuerpo, indicando que ya estamos deshidratados. Si esperas a sentirla, las neuronas ya llevan rato trabajando con esfuerzo. Y eso a largo plazo acumula microdaños que influyen en el deterioro cognitivo. En cambio, si adoptas la costumbre de beber pequeños sorbos cada cierto tiempo, el cerebro permanece protegido todo el día, sin altibajos. Esto también regula el estado de ánimo, la capacidad de concentrarse y la rapidez con la que procesas la información. Mucha gente se sorprende al ver cómo algo tan simple como beber agua correctamente les ayuda a tomar mejores decisiones y sentirse más tranquilos emocionalmente. Hay un aspecto del protocolo que pocos conocen, pero que tiene un impacto inmediato en la claridad mental, el equilibrio entre el agua y los minerales. Cuando bebes demasiada agua de golpe, diluyes el sodio natural que permite que las neuronas se comuniquen entre sí. Sin ese equilibrio, puedes sentir mareo, confusión o una especie de desconexión mental. Por eso es tan importante evitar los atracones de agua y enfocarte en beber en cantidades pequeñas. Si alguna vez has sentido que tu cabeza se nubla después de tomar mucha agua rápidamente, ya sabes por qué ocurre. El cerebro necesita estabilidad eléctrica. Y eso depende tanto del agua como de los minerales. Por eso el agua a sorbos es superior, mantiene el equilibrio sin forzar al cuerpo. La tarde es otro momento crítico. Es cuando más energía gasta el cerebro y cuando más agua pierde, sin que lo notes. Muchas personas mayores se quejan de olvidos, cansancio mental o irritabilidad después de comer. Creen que es la comida, pero en la mayoría de casos es deshidratación. Si bebes lentamente en las primeras horas de la tarde, notarás que tu mente se mantiene activa y clara, incluso para tareas que requieren concentración o memoria. Es uno de los cambios más agradecidos que he visto en mis pacientes. Recuperan la vitalidad mental justo en el horario en que antes se sentían más apagados. Pero donde el agua tiene el impacto más profundo es por la noche. El sueño no sirve solo para descansar, es el momento en que el cerebro limpia toxinas, repara conexiones y organiza los recuerdos del día. Este proceso depende totalmente de la hidratación correcta. Si tomas demasiada agua justo antes de dormir, interrumpes el descanso y el cerebro no logra completar esta limpieza, lo que a largo plazo aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Pero si tomas agua con suficiente anticipación, permites que el sistema linfático se active de manera natural. Este sistema funciona como una especie de lavado interno del cerebro que elimina sustancias que, si se acumulan, pueden contribuir al Alzheimer. De hecho, es uno de los mecanismos más importantes para mantener una memoria joven después de los 60. Recuerdo a un paciente, Arturo, de 73 años, que llegó a mi consulta preocupado porque cada vez tardaba más en recordar palabras sencillas y sentía que su mente se apagaba a mitad del día. Pensaba que estaba empezando una etapa de deterioro. Pero cuando analizamos sus hábitos, descubrí que apenas bebía agua en la mañana y que tomaba un gran vaso justo antes de dormir porque le habían dicho que ayudaba a limpiar el cuerpo. Ese pequeño error estaba interrumpiendo su sueño profundo cada noche. Le expliqué el protocolo completo y empezamos por ajustar solamente sus horarios. En 2 semanas ya se sentía más alerta. Recordaba detalles con más facilidad y su mente no se quedaba en blanco en medio de una conversación. No cambió su dieta, no tomó suplementos, no hizo ejercicios nuevos. Solo aprendió a beber agua como su cerebro lo necesitaba. Algo similar ocurre con casi todas las personas que superan los 60. No es la edad lo que apaga el cerebro,
son los hábitos. La hidratación incorrecta es uno de los errores más comunes y menos mencionados, pero también uno de los más fáciles de corregir. Cuando bebes agua de manera consciente, regular y estable, permites que el cerebro se mantenga activo, flexible y protegido. Y lo mejor de todo es que no requieres esfuerzo ni disciplina extrema. Solo necesitas entender a tu cuerpo. Si haces este cambio, notarás mejoras reales, más capacidad para recordar, más claridad al pensar, mejor ánimo, menos cansancio y un sueño más profundo. Y con el tiempo, estarás construyendo un cerebro más resistente al deterioro cognitivo. Este método no sustituye los cuidados médicos, pero es uno de los pilares que más influyen en la salud cerebral a largo plazo. Y ahora tú también lo conoces.